El INDEC dio a conocer esta tarde las cifras de pobreza e indigencia a nivel nacional, también a nivel local hicimos el análisis para cifras que son realmente preocupantes y alarmantes. Sí, a nivel nacional la tendencia es claramente de los últimos 3 periodos en una curva ascendente. En Bahía Blanca era así y este año se amesetó un poquitito. Vamos a repasar en números y le explicamos cómo está la situación en base a lo que se conoció en el día de hoy, que es el primer semestre de este 2019. Vamos a hacer la comparación en cuanto a la pobreza, arrancando por el mismo periodo del año pasado, que es el que por ahí se compara para tener un ámbito desestacionalizado, y vemos que la diferencia es enorme. El año pasado a esta altura tenemos 27,3% de pobreza, eran 11.100.000 personas. Fue al segundo semestre a 12.900.000, fíjense, del 27,3 al 32%. Y ya para el primer semestre de este año, la cifra que se conoce hoy, saltamos al 35,4%. Una dirección claramente ascendente, es decir, que pasamos de 11.100.000 a 15.900.000 personas que están bajo la línea de la pobreza en cuanto a la evolución o involución, depende cómo lo quieran mirar, de la pobreza en la Argentina. Y si hablamos de la indigencia, también hay que hablar de un crecimiento, de un incremento de la cantidad de personas que están en la línea de la indigencia. Estamos hablando de una pobreza más extrema, digamos, no está lo básico para estas personas. Estamos hablando del primer semestre del 2018, el año pasado 4,9%, 2 millones de personas en indigencia. Para el segundo semestre del 2018 subió a 6,7 millones, casi 6,7%, casi 3 millones de personas en la indigencia, una suma importante, y siguió ascendiendo también pensando en el primer semestre del 2019 con 7,7% de indigentes, que representan cerca de 3 millones de personas, un poquito más, que están en un grado de pobreza extrema. Estamos hablando de que no tienen lo básico, que no tienen alimento, vivienda, servicios. Es realmente grave, sobre todo esa columna, ¿no? Y vemos la cifra es tremenda. De un año a otro, o sea, en un año hay casi 5 millones de pobres más. Vamos a pasar a las cifras de Bahía Blanca, porque la medición del INDEC, que es a la que estamos haciendo mención, hoy el INDEC dio a conocer este número, hablan justamente de Bahía Blanca también. Bueno, aquí el salto fue realmente muy importante del mismo semestre del año pasado al de este. El primero, contra el primero, fíjense, 16,3 a 24,1, o sea que hay 25.000 nuevos pobres en Bahía Blanca respecto de un año atrás. En el medio, la medición llegó a un pico de 25%, después bajó un poquitito. Esto es el 25% a fines de 2018, el segundo semestre. Y estamos hablando de una evidencia, de alguna manera, de lo que es el impacto de la crisis económica, sobre todo en la clase media. Uno imagina 25.000 nuevos pobres, mucha gente que tal vez estaba en la clase media y terminó bajando a la pobreza porque ha aumentado todo, porque los sueldos no han aumentado y no hay dinero, no hay trabajo, entonces se van ahora a meter en esta categoría de pobres, ¿no? Exactamente, pero bueno, el número es ese alto, ¿eh? Fíjense, 50.600 primer semestre del año pasado contra 75.378 en el primer semestre de este año. Y teníamos la indigencia también, no sé si, bueno, justo lo pasamos volvemos rápidamente. un para ver la indigencia. Si se puede volver para centrarnos en la indigencia, que no ha variado mucho en Bahía Blanca, por lo menos es un porcentaje que se mantiene, si se quiere, un poco más parejo. 4% primer semestre del 2018, 12.534 personas indigentes, 3,8% en el segundo semestre del año pasado, 11.800 personas indigentes, para ya en el primer semestre de este 2019 tener un valor de 4,1%, 12.855 personas en la indigencia. Dentro de todo es un número similar, ¿no? Bueno, decíamos que en Bahía Blanca estamos hablando de un 25%, es una de cada 4 personas en Bahía Blanca es pobre, y hay quienes están viendo esta evolución de la pobreza, este aumento de la pobreza en el propio terreno. Trabajan en esta cuestión y lo vienen conversando hace tiempo, ¿no? Vienen planteando este escenario desde hace mucho tiempo. Sí, hace tiempo lo venimos también mostrando con las cámaras de Telefe Noticias. Estamos hablando de una pobreza que golpea muchos sectores de Bahía Blanca, no solo la periferia, ya se empieza a sentir también en otros lugares donde antes no estaba. Vamos al móvil, allí está Sole con un entrevistado, con gente que milite, que está trabajando desde siempre en este ámbito de la asistencia y en los ámbitos sociales donde esto es moneda corriente. Sole, ¿cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Sí, la opción de empezar a ver esos números desde una mirada de la empatía y la sensibilidad. Y para eso, qué mejor que entrevistar a alguien que pueda llegar a hacer una lectura más profunda y más humana de estas cifras. Nos encontramos con Rodolfo Viano, quien es cura de Opción por los Pobres. Buenas noches, gracias por su tiempo y consultarlo. ¿Qué se puede decir, al menos en una primera instancia, respecto a la microrrealidad, si se quiere, a nivel país, que ocurre y se desarrolla en el escenario de nuestra ciudad, en Bahía Blanca? Sí, buenas noches, Soledad. Mirá, evidentemente, ¿no?, que estas cifras que muestran los datos del INDEC, me parece a mí que se traducen en personas concretas, en familias muy concretas que la están pasando muy mal hace rato, ¿no?, por una pobreza estructural que ha aumentado en estos últimos 4 años, y a la vez los nuevos pobres que se van multiplicando y que quizás hasta incluso, te diría, pueden llegar a estar más invisibilizados que la gente empobrecida de nuestra periferia, porque la gente empobrecida de la clase media, que han perdido el trabajo o que se han precarizado en su trabajo o con los supuestos aumentos de los índices laborales a raíz de del monotributo, ¿no?, indican también, ¿no?, de que hay mucha gente empobrecida bastante cerca quizás de las familias que por ahí tienen otro tipo de vivir que no es la vida de la periferia en Bahía Blanca, ¿no? Y respecto a la situación en la periferia, que es donde yo por ahí trato de moverme un poco, puedo decir sí que por lo menos en la zona, por ejemplo, de Villa Talleres Sur, allí donde estoy yendo y acompaño a una organización que es El Puente, junto con otras personas también, allí no funciona un merendero, por lo menos en la iniciativa de esta organización, sino una entrega mensual de bolsones de mercadería para paliar quizás una semana, ¿no?, por ahí la peor semana que se viene, que es la última semana del mes, o las 2 últimas, con unos 7 kilos de mercadería. Yo me pregunto, digamos, qué hace una familia, ¿no?, también numerosa, con 7 kilos de mercadería para sostener su vida en las últimas 2 semanas del mes. Y decía, ¿no?, hasta hace aproximadamente un año eran 30 los bolsones que se podían armar, ¿no?, gracias a la solidaridad de muchas otras personas, ¿no?, que ayudan a que esos bolsones los podamos hacer, incluso también alguna que otra donación que aparece en las parroquias, que pedimos también en las misas, y en este momento, en la última entrega que hemos hecho ahora en septiembre, llegamos a 56 familias, sobre un total más o menos de unas 130, 140 que habitan Villa Talleres Sur, 56 familias a las cuales, bueno, de las cuales tuvimos que seleccionar, digamos, de alguna manera, lo cual es muy difícil y a la vez caemos muchas veces en una injusticia involuntaria para entregar el bolsón solamente a 40 familias, de manera que 16 todavía quedan pendientes, bueno, de ver cómo, de dónde sacamos, ¿no?, para ayudar a estas otras 16 que quedaron todavía sin la ayuda que están necesitando, ¿no? Y esta realidad también se va multiplicando con diversas situaciones, digamos, ¿no?, en el resto de la periferia. Nosotros hace aproximadamente unos 3 meses que nos venimos encontrando cada 20 días, cada mes, ¿no?, con otras organizaciones, y percibimos, bueno, una realidad parecida en la periferia bahiense, cosa que, bueno, que nos ha llevado a también hace unos días, la semana pasada, el miércoles pasado, a hacer pública una declaración, ¿no?, sobre emergencia alimentaria y laboral en Bahía Blanca, y que esperamos, bueno, que pueda tener eco no solamente en la opinión pública, sino también en el Consejo Deliberante. Por eso hemos pedido la banca 25, y también estamos intentando que los candidatos y las candidatas, tanto a intendente como a concejal, como a consejero escolar y sus respectivos equipos técnicos, tengan a bien poder recibir de parte nuestra, de parte de más de 30 organizaciones que están trabajando en Bahía Blanca y que nos venimos encontrando con este motivo, bueno, lo que son nuestros reclamos y nuestras propuestas para hoy, porque el hambre es hoy, y también para el mediano y el largo plazo, ¿no?, para los próximos gobiernos que vengan. ¿Qué
Pasa a nivel social, cuando se habla de millones de pobres, se empieza a masificar, empieza a hablarse de los pobres, ¿no es cierto?, sin de alguna manera tomarlos como parte nuestra, como parte de la sociedad, e incluso se pone en tela de juicio las asistencias sociales, también el que no quiere trabajar es porque no quiere, y cuestiones que son muy complejas a nivel social que se han instalado en los últimos tiempos y que de alguna manera también comprometen la enajenación con el otro, ¿no es cierto?, y el individualismo. Sí, mira, justamente es lo que el Papa Francisco viene sosteniendo acerca de la globalización de la indiferencia, de la cultura del descarte. Sin ir más lejos, mira, el domingo pasado, ¿no?, en la misa, la gente que quizá es concurrente todavía, ¿no?, de alguna de nuestras misas, tocaba el Evangelio de Lucas con una parábola contada por Jesús acerca del pobre Lázaro y el rico, y justamente plantea ahí que el pobre estaba muy cerca del rico, estaba a la puerta del rico, y el rico no lo veía, ¿no? Y eso me parece a mí que en gran medida es un llamado para cada uno de nosotros y de nosotras, de que tengamos capacidad, ¿no?, de lo que vos decías, ¿no?, de empezar a empatizar, de darnos cuenta de lo que está pasando muy cerca nuestro, ¿no? Incluso, te digo más, una cosa muy triste que me enteré hace unos días, una señora de un barrio, del barrio 9 de noviembre, comenzó un merendero, ¿no?, porque eso también es evidente que en este año han empezado a, si cabe la expresión, florecer, entre comillas, tristemente, ¿no?, merenderos en los distintos barrios, y esta señora que vive en el barrio tenía un trabajo fuera del barrio, en otro barrio más acomodado, ¿no?, un empleo doméstico, no en blanco, y su patrona, ¿no?, le dijo, ante el hecho de enterarse, ¿no?, de que había abierto un merendero, de que ella no estaba dispuesta a seguirle sosteniendo esas horitas que trabajaba, porque no quería que ella con su dinero alimentara vagos. O sea, por empezar, digamos, ¿no?, consideraba que era su plata, cuando en realidad es plata de la señora, ¿no?, y bien ganada, y capaz que injustamente ganada, porque al estar en negro, no estaba ganando lo que correspondía, y no tenía asegurada su obra social ni sus aportes jubilatorios, y por otro lado también, ¿no?, considerando todavía de que la gente que ella alimenta, a sus propios vecinos, ¿no?, en situación de necesidad, son vagos, ¿no? Y esta señora, bueno, tuvo que, perdió su trabajo y está tratando de sostener ahora un merendero como puede, con la solidaridad de los vecinos, de alguna organización social también que por ahí trata de sostener esta situación. Muchas gracias por su tiempo, agradecemos también el espacio que nos han brindado y destacar esto, la pobreza, hay que tratar de empatizar y comenzar a ver al otro, que son nuestros vecinos. Todos formamos parte de esta sociedad, y cuán importante es poder hacer una lectura social respecto a estos números más allá de los análisis técnicos. Sin lugar a dudas, Soledad, es importante, ¿no? Detrás de cada cifra hay familias. Muchísimas gracias a vos, al padre, por estas definiciones. Bueno, y ahora nos vamos a lo que decía, minutos después de conocerse este índice, cerca de las 4 de la tarde, la ministra Stanley, ministra de Desarrollo Social, que de esta forma daba conceptos sobre este índice de pobreza. Es una realidad que conocemos, más allá de los índices, pero que cuando hay índices estamos hablando de verdad, estamos hablando de transparencia, estamos hablando de índices que nos permiten conocer la realidad para transformarla. Sabemos que las familias argentinas vienen sufriendo las distintas situaciones económicas, las distintas devaluaciones, y por eso durante este tiempo hemos ido tomando distintas medidas que, como dije también, son medidas de alivio mientras se trabaja en las medidas de fondo. Una de las prioridades del gobierno claramente sigue siendo reducir la inflación.